Hermano, muy buenos días. Hoy es agosto 6 del 2023 y aquí directo del sur de California, en el condado de San Bernardino. Y bueno, pues un día soleado, estamos en pleno verano aquí. Las temperaturas realmente excesivamente muy altas. Aquí en el sur de California, en esta parte del Pacífico Norte. Y bueno, hoy día llegamos al final del estudio del libro de los Hechos. Ha sido un viaje, diríamos, aunque parezca por el tiempo, varios meses que estudiamos, en realidad eh, hay mucho que se pudo haber, diríamos, estudiado, pero esto es para darnos una idea de la importancia de conocer nuestras raíces cristianas, de dónde nace su fe. Si usted se llama cristiano, ya sea católico romano, ortodoxo o cualquiera de las sectas múltiples que nacen aquí en Estados Unidos, nuestra acta de nacimiento, diríamos así, es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos prácticamente es nuestra acta de nacimiento. El libro de los Hechos es nuestra acta de nacimiento. Si queremos saber de dónde venimos, no nacimos en la Reforma, ni con Lutero, ni con Calvino, ni con nadie de ellos, ni con los otros concilios. Esto prácticamente, el acta de nacimiento es el libro de los Hechos. Si yo le pregunto a usted, muéstreme su acta de nacimiento, usted no va a decir, bueno, acabo de nacer hace 3 años. No tiene nada que ver. Eso va al momento donde el documento dice fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, va a estar el nombre de los padres, la mamá o los padrinos, testigos, lo que sea. Eso es el libro de los Hechos. ¿Ok? Ahora, obviamente esto fue escrito hace más de 20 siglos. Desde ahí hasta ahora hubo muchos cambios en el cristianismo. Si usted se pone a estudiar seriamente a la historia, ¿okay? Lo cual significa 1 o 2 horas sentada sin que nadie le moleste, usted va a encontrar muchas cosas que usted va a decir, pero ¿tanto ha cambiado? Sí, tanto ha cambiado. Tal vez algunas cosas justificadas, otras cosas no justificadas, otras cosas que tienen que ver con la fe cristiana y otras cosas absolutamente nada que ver con la fe cristiana. Divisiones, una de las características del cristianismo de 20 siglos son las divisiones. Divisiones son sectas viene de la palabra sectarizar, cortar, ¿no? Cuando usted ordena una pizza, usted no se la come toda, generalmente ya viene sectarizada en pedazos. Puede venir, ¿qué? 10 pedazos, ¿no? Depende del tamaño, 15 pedazos. Cada pedazo es una secta. Se imagina que usted yendo a una pizzería, quiero una pizza súper gigante, me lo corta en 15 sectas. Si la persona va a escuchar eso, va a decir, ¿en qué? Bueno, se tiene que explicar. Bueno, 15 pedazos. Ok, cada pedazo es una secta. ¿Me entiende? Dentro del cristianismo, el cristianismo se ha sectarizado, en algunos casos justificado y en algunos casos no justificado. Eso es así. Y eso lo vemos en el mismo libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, lo vemos en Hechos, lo vemos en las cartas de Juan, lo vemos en las cartas de Pedro, lo vemos con Judas, lo vemos en inclusive Santiago. Entonces estamos viendo de que el sectarismo, las sectas, divisiones, cultos que nacen del cristianismo original en Jerusalén, sufre divisiones. Es, bueno, basado en la historia, inevitable evitar una sectarización del cristianismo. Quiero hacerles, por ejemplo, un ejemplo. Una noticia que, si usted conoce algo de la historia de Estados Unidos, porque de aquí nacen todas las sectas evangélicas que van a México, Centro y Sudamérica, referente a lo que estoy hablando. Hay una noticia aquí que dice la denominación PECUSA. PECUSA es en inglés siglas que significa
The Presbyterian Church of the United States of America. Significa la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Dentro del presbiterianismo en Estados Unidos, la iglesia o la denominación presbiteriana más grande es la PECUSA, como se dice, se pronuncia en español, pero son siglas en inglés, ya lo acabo de decir. Según el informe, esta congregación o esta denominación ha perdido 100 iglesias en el año 2022, o sea, el año pasado, o sea, iglesias locales, de los cuales son 53.000 miembros dejaron esa denominación el año pasado. Ahora, en Estados Unidos hay casi más de 300 millones de habitantes. La congregación más grande en Estados Unidos es la Iglesia Católica Romana. Seguida de eso viene la denominación bautista del sur. No todos los bautistas, porque los bautistas están divididos también en sectas. O sea, cuando se habla de bautista, la pregunta es ¿cuál bautista? La denominación más numerosa de bautistas es la Bautista del Sur. Yo me gradué en tal universidad, aquí en California. Luego viene la otra denominación que también está dividida, pero de entre todas esas divisiones, la más grande es la Iglesia Metodista Unida. Entonces, cuando alguien le dice metodista, ¿de cuál denominación? Y en cuarto lugar viene la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana también está dividida, se dan cuenta, en varias sectas. Pero la más numerosa es la que se llama ELCA. ¿ELCA por qué? Porque E de evangélico, L de Lutheran, C Church, iglesia, y A de América. Y en español se lee ELCA. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, estas cuatro denominaciones, la PECUSA, la Metodista Unida y la ELCA, son prácticamente denominaciones que llevan el nombre de denominaciones históricas del tiempo de la Reforma, pero son totalmente liberales. Liberales pro aborto, pro homosexual, pro transgénero, pro LGBTQ y pro marxistas. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quién en su mente sana y sentido común podría agruparse en esos grupos políticos? Yo no los llamo iglesias, bueno, iglesias de los hombres, de lo que ellos crearon. Pero son más grupos políticos que hoy día, domingo, se están reuniendo para hacer su agenda política e ideológica, prácticamente. Bueno, volviendo a este tema de la iglesia presbiteriana, la PECUSA tiene apenas 1 millón de miembros. Mire, de 300 millones que hay en Estados Unidos, esta congregación tiene apenas 1 millón. Ahora, hay otras congregaciones presbiterianas que son más pequeñas, ni siquiera llegan a 500.000. Son irrelevantes en el sentido de que si existen, es como que no existieron. ¿Me entiendes? O sea, pueden desaparecer hoy día mismo, nadie se da cuenta. Nadie. Hay gente, como digo, que nace y muere sin saber qué es el presbiterianismo, literalmente. Lo que era hace 100 años diferente. Hace 100 años nomás. Presbiterianismo era conocido, ahora es desconocido. Tal vez los más conocidos que saben algo, presbiterianismo, LGBTQ, homosexualismo, para que se den cuenta. Bueno, esta iglesia, uno de sus pastores o pastoras, no sé cómo decir, pastores o pastoras, no. Voy a leer lo que dice. Hace poco se hizo noticia esto, se hizo aquí una noticia muy, ¿dónde está? A ver, aquí está. Aquí está. Vamos a poner por acá. Salió una noticia que, aquí está, lo voy a leer, para que se den cuenta la gran diferencia, cuánto ha cambiado el cristianismo del tiempo de Pablo ahora. Dice, pastor de la iglesia PECUSA. En realidad es una mujer, pero ustedes saben, ellos ya ordenan mujeres, lesbianas, bueno, quién sabe qué más. Bueno, esta mujer, la voy a llamar, que es pastora dentro de esta denominación ideológica del presbiterianismo, pro-comunista, pro-socialista, pro-aborto, pro-homosexualismo y todo lo demás, ¿no? Enseña que el Salmo 139, que es un salmo que habla acerca de cómo Dios forma dentro del vientre de la madre el ser humano, dice que ella sintió la presencia de Dios cuando leyó. Y alguien diría, oh, qué bonito. Bueno, recuerde que
la PECUSA, al igual que la ELCA, y al igual que la Iglesia Metodista y otras más, cuando utilizan un lenguaje político e ideológico marxista, ¿ok? Eso es la verdad, ¿ok? O sea, estamos hablando de una gran propaganda ideológica pro-marxista de estas congregaciones, disque protestantes. Hoy domingo están reuniéndose aquí en Estados Unidos para enseñar su ideología. Ella dice que cuando leyó el Salmo 139, no encontró nada de pecado. Bueno, la Biblia no habla de pecado ahí, es lo que dice. Ahora, lo curioso está en que esta pastora presbiteriana, ¿no? Dice, totalmente una erudita, una mujer respetada dentro del presbiterianismo comunista, ideológico, pro aborto, pro LGBTQ ideológico en Estados Unidos, tuvo 2 abortos anteriormente. O sea, le hicieron de pastora, tuvo 2 abortos, habla, ministra, y dice que cuando lee la Biblia no encuentra nada de pecado. La pregunta sería, ¿qué Biblia lee? Pero cuando lee el Salmo 139, dice, aquí no veo nada en contra del aborto. Al contrario, siento la presencia de Dios. Ahora, utilizando un lenguaje propio del marxismo, porque así hablan ellos, el lenguaje, su retórica es así, dice que ella, según ella, la razón por la cual mucha gente cree que la Biblia está en contra del aborto, miren, es porque los evangélicos que están en contra del aborto han colonizado la mente con una teología tóxica. Ahora, esto es interesante, porque, o sea, esto me daría, no es el tema de hoy, pero es para decirles que cómo ha cambiado el cristianismo del tiempo de Pablo al tiempo de ahora. Sí, el cristianismo, no hablo del cristianismo católico romano, no hablo de eso. Hablo del cristianismo protestante evangélico que va a México, Centro y Sudamérica. La gente entra. En este caso, la PECUSA es, si vemos el presbiterianismo viene del siglo XVI, de 1590, o 60, perdón, en Escocia por John Knox, ¿no? Viene de Escocia, puro presbiterianismo, no tiene nada que ver con eso. Pero en Estados Unidos se forma la PECUSA. En sus inicios no era así, pero en los últimos 100 años se prácticamente pervirtió, una perversión teológica que no tiene nada que ver con presbiterianismo y peor, no tiene nada que ver con iglesia ni cristianismo. Pero es más afín con la teología de Carlos Marx, con la teología de Mao Zedong, con la teología de los LGBTQ. Por eso digo, de iglesia presbiteriana no tiene absolutamente, bueno, aparte del nombre tal vez, pero nada más. Esta mujer dice que, y otra cosa, no solamente es pastora de la PECUSA, sino también es consejera del grupo terrorista de Planned Parenthood. ¿Qué significa Planned Parenthood? Planned Parenthood es una organización ahora a nivel mundial que significa de la paternidad responsable, pero prácticamente es una organización a favor del aborto. A favor del aborto. ¿Ok? Ella es consejera ahí. O sea, ¿se imagina? O sea, una mujer pastora luterana que tuvo 2 abortos, consejera de una organización. Yo me pregunto qué hay en la cabeza de la PECUSA. Eso para que se den cuenta, la perversión moral y teológica de esta organización. Es la más grande presbiteriana en Estados Unidos. No hay otra organización presbiteriana más grande que esta. Las demás, que son conservadoras, son irrelevantes. Irrelevantes en el sentido de que pues nadie sabe que existen, y es la verdad. Pero esta congregación es la más conocida, la más famosa y la más izquierdista, pro-comunista, pro-homosexualismo, transexualismo. Dice que llama a los que creemos que Dios condena el aborto teología tóxica. O sea, yo soy un tóxico. No solamente eso, sino que fue a predicar, ahora fíjense, se dan cuenta la confusión moral y teológica, a una iglesia unitaria en los Estados Unidos, que hay cantidad de iglesias. Las iglesias unitarias son pro aborto, son pro homosexual, son pro comunistas. Bueno, ella fue a predicar en esa iglesia unitaria. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien que se llama luterano vaya a predicar una iglesia que niega la divinidad de Cristo y niega la Trinidad? Pero claro, como el luteranismo, ELCA, que es la mayoría, hay otros luteranos que no son así, pero son pocos, pero esta que es la mayoría,
que tiene, igual que la PQSA, eh, eh, son más conocidos por la prensa manipuladora. Esta predicadora, pero no es luterana, es presbiteriana, vaya a predicar a una iglesia que niega la doctrina de la Trinidad, niega a Jesucristo. Prácticamente el tiranismo no es religión, es otra filosofía también que viene del tiempo de la Edad Media, si vamos a sus orígenes. Y ahí se comienza a predicar a todo lo que es el cristianismo ortodoxo. Dice que para ella lo que se tiene que predicar es la pobreza, se tiene que predicar la ayuda al prójimo del punto de vista social marxista, que es el verdadero evangelio. ¿Sí? Estamos hablando de la iglesia presbiteriana de más numerosa en Estados Unidos, ¿ok? La más numerosa. Critica a los católicos tradicionales y a los evangélicos cristianos tradicionales porque dicen que ellos no predican la palabra de Dios. Es increíble, ¿no? Dice que Dios no se opone al aborto. El aborto no es pecado, dice ella. La Biblia no dice nada acerca del aborto, dice ella. Y como no dice nada del aborto, cualquiera puede abortar y estar bien con Dios. No. Dice que los que leen la Biblia en contra del aborto lo leen con unos lentes, bueno, no sé si serán los míos, pero anti-elección, lo cual es mentira, porque anti-elección significa a favor del aborto. Y bueno, y comienza a hablar una serie de necedades, insensateces, comienza a hablar tonteras y una manipulación del Salmo 139, que después lo puede leer de qué trata. Según ella, es prácticamente una carta de garantía que uno puede abortar. Ahora, este es un ejemplo de cómo el cristianismo se ha pervertido desde el momento que leímos o desde el momento de Pablo. ¿Se dan cuenta? O sea, la cosa es seria. Hoy día, domingo, cantidad de sectas en Estados Unidos se están reuniendo. ¿Ok? De entre las sectas protestantes más numerosas está la PQSA, la ELCA, ya le expliqué, y la metodista. Todas estas denominaciones históricas, porque el nombre implica, viene del tiempo, pues la más antigua que Lutero, 1500 y algo, luego Calvino también, 1500, 1700 la metodista, las más principales, digamos así. Anglicanismo, bueno, aquí es prácticamente, existen episcopales, pero vuelvo a decir, son irrelevantes en el sentido que si desaparecen nadie se da cuenta. ¿Okay? En Europa, en Inglaterra, anglicanismo es sinónimo de homosexualismo. ¿Okay? ¿Cómo cambiaron? ¿Qué pasa? Cuando vemos, por ejemplo, el texto de hoy, que es lo que nos va a ayudar cuando leamos, terminando, vamos a ver algo diferente. Algo diferente. Y lo que puse es simplemente una introducción a mi tema de ahora. Pero quiero que me acompañen en una oración. Quiero que oren conmigo. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande. Que tu palabra sea entendida en la mente y corazón de la gente, para que podamos descubrir y vivir una vida mejor de acuerdo a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 28, vamos a leer los versículos del 23 hasta el 31. Hechos 28, del 23 al 31, yo voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene la versión de la Reina Valera, lo me puede seguir ahí. Dice, y habiéndole fijado un día, Lucas está hablando, Lucas es la persona que escribe esto, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Él se refiere a Pablo, porque recuerde, Pablo ya había llegado a Roma y estaba encarcelado, separado del resto de la gente, y había un centurión que estaba a cargo de él cuidándole. Pablo tenía una libertad relativa a diferencia de los otros. Entonces dice, habiéndole fijado un día, porque muchos querían que Pablo les hablara, ¿no? Vinieron un gran número a donde él se alojaba. Entonces, la mayoría eran judíos y también gentiles. Entre ellos estaban obviamente cristianos que ya estaban en Roma antes que Pablo esté en Roma. Entonces había una combinación de judíos, gentiles y cristianos.
dice que donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de los profetas diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus oídos han cerrado. De otro modo, verían con los ojos y oirían con los oídos. Entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí, dice aquí, oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a ver, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Ahora, aquí termina Lucas, ya no sigue más, ya no hay más evidencia literaria en cuanto a si Lucas escribió más o no. No se sabe la razón por la cual Lucas ya no sigue. Hay mucha conjetura, muchos dicen que murió, otros dicen de que fue preso también y fue, bueno, también sacrificado, diríamos así, por ser cristiano, amigo de Pablo. Y otros dicen que viajó y si escribió, esos documentos se perdieron. Pero no es nada, no hay nada, diríamos, concreto cuál es la razón. Pero la cosa está en que ya no escribió más. Claro, el final nos dice de que Pablo seguía trabajando. Muchos argumentan que hubiera sido mejor o tal vez escribir hasta el momento en que Pablo muere para saber qué pasó con Pablo. ¿No? Pero bien interesante porque hay una cosa que nos llama la atención. Y eso lo vamos a ver aquí para analizar. Hay mucho que analizar, no sé si me va a alcanzar el tiempo, pues yo voy a tratar de hacerlo. Dice versículo 23, habiendo fijado un día, o sea, Pablo fijó un día, porque le pedían que hable, querían escucharlo de Pablo, pero ahora lo tenían en persona, ¿no? Y bueno, pues queremos escucharlo. Que nos diga hasta qué punto es cierto o no es cierto, a ver, de su propia boca, lo que él enseña. Bueno, en ese día fijado, según Lucas, vinieron en gran número donde él se alojaba. Ok. Donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente, y aquí viene, ¿dónde está? El reino de Dios. Entonces, ¿de qué hablaba Pablo? Bueno, Pablo estaba hablando acerca del reino de Dios. Interesante, acerca del reino de Dios. ¿Qué hablaba Pablo acerca del reino de Dios? Bueno, lo mismo que hablaron los discípulos acerca del reino de Dios. Una cosa muy interesante que podemos ver en cuanto a qué predicaban los primeros cristianos, bueno, ellos predicaban, como dice ahí, acerca del reino de Dios. No había Biblia, Nuevo Testamento, lo que existía era el Antiguo Testamento, ellos usaban, y ahí lo va a decir Pablo, la ley, toda la ley de Moisés y los profetas. ¿Okay? La ley y los profetas. Como libro de texto, para que desde ese punto de vista, era la base de la predicación del Evangelio. O sea, Pablo no inventó nada, no fue a otros, digamos, fuentes, solamente lo que tenían ellos, era la ley, los judíos tenían la ley y los profetas.
O sea, el mismo libro. O sea, Pablo no tenía en mente, voy a partir de ahora crear una nueva religión. No. Ninguno de los discípulos tenía en mente crear una nueva religión. Lo que ellos simplemente entendieron es que Jesús es el cumplimiento de los profetas, de las profecías. Entonces lo que ellos querían es que varones hermanos judíos, ¿no? Jesús es el Mesías predicado. Entonces ya vino la culminación, o sea, ya estamos completos en Cristo. La razón por la cual se desprende de ahí un movimiento que se llama cristianismo es por el rechazo de los líderes judíos a ese mensaje. ¿Me entienden? Y ahí es donde Pablo dice en el libro de los Hechos, ustedes me han estado siguiendo, es ahí donde Pablo decide ir a los gentiles. Y él lo va a decir aquí. El ir a los gentiles no era que él estaba creando otro grupo, sino para predicar el evangelio. Jesús le dice, en Hechos 1, me serás testigo. Le dice inclusive a los discípulos, y luego a Pablo también, en Jerusalén, donde ustedes están, en toda Judea, en Samaria, provincia vecina, y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Se puede entender el Imperio Romano, todo lo que abarcaba, y Pablo fue ahí, acerca de Jesús, pero no a crear una nueva organización o iglesia, lo que se llama. Además, iglesia viene del hebreo, se llama la palabra kahel, que significa congregación. O sea, Dios siempre tuvo una congregación. Esa congregación en griego se llama eclesia, de donde viene nuestra palabra iglesia, que es griego mal hablado. Iglesia se ha castellanizado, pero en realidad es el griego, eclesia. Eclesia, iglesia, ¿se dan cuenta? Como vuelvo a decir, usted habla griego en muchas palabras, porque español no es un lenguaje puro. ¿Ok? El español es un lenguaje, es una mezcla, es como un licuado. Usted le pone banana, le pone fresa, le pone arándanos, le pone lo que sea. Y al final sale un jugo, combinación de varias frutas. Bueno, nuestro lenguaje es así, es un lenguaje fluido. ¿Ok? Es una combinación de griego, latín y árabe inclusive también. Bueno, entonces va a predicar a Asia. Y ahí tenemos, vea el libro de los Hechos, la expansión del cristianismo. Pablo, uno solo, él fue el que viajó. Los otros discípulos dicen que viajaron. No hay diríamos, un registro como registra, como el caso de Pablo, que él fue a muchas ciudades del Asia. Hay cartas que Pablo escribe a Asia. Y bueno, de ahí los gentiles escuchan el evangelio. Los judíos también, pero la mayoría gentiles. Ellos crean entonces sus congregaciones sin herencia judía, en donde ya vemos de ahí el inicio de lo que viene a ser la iglesia propiamente dicha, oriental. Y ahora Pablo en Roma, que es el occidente, Europa, ya está en Europa. Europeos, ¿usted de dónde es? ¿De Europa? Hay hermanos de España, Italia. Bueno, aquí Pablo está entrando. Es más, dice que en este tiempo ya algunos fueron hasta las Islas Británicas. Increíble, o sea, el evangelio se expandió, inclusive hasta la India. Antes del primer siglo, piensan de que, ¿cómo se llama este? Creo que, a ver, hay un apóstol que piensa, ¿cómo es? Mateo. No me acuerdo el nombre bien, pero que fue a la India y fue martirizado, o Simón, algo así. Bueno, después lo podemos ver. Entonces, Lucas dice que Pablo comenzó a hablarles del reino de Dios. ¿Ok? Y dice, procurando, su propósito era persuadirlos acerca de Jesús. O sea, quiere decir que el reino de Dios, el contenido es Jesús, porque dice persuadirlos acerca de Jesús. O sea, al hablar acerca del reino de Dios, estaba predicando el evangelio. O sea, tenía que hablarles de Jesucristo, es lo que dice, ¿no? Ahora, para hablar acerca o entender más acerca de esto, podemos nosotros ir a un pasaje en las Escrituras que está en Hechos
13, ¿no? A partir del versículo 17 en adelante, para saber lo que Pablo pudo haber predicado por ese tiempo que estaba ahí. Porque Hechos 17 nos dice el contenido de la predicación de Pablo, Hechos 13, versículo 17 en adelante. Dice así: el Dios de este pueblo, de Israel, Pablo habla, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Ahora, cuando dice el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres, el plural incluye a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Abraham, Isaac y Jacob. Está incluyendo ellos. Está incluyendo a ellos. Y obviamente, cuando está hablando de ellos, va al tema de Egipto. Dice, Dios engrandeció al pueblo cuando estaba de esclavos en la tierra de Egipto. Eso está en el libro de Éxodo. Y con brazo fuerte lo sacó de ella. O sea, está haciendo un resumen, porque vemos de que en Éxodo el pueblo de Israel estuvo por 400 años ahí y comenzaron a clamar por las injusticias, el maltrato de los egipcios sobre Israel porque habían crecido, tenían miedo. 18. Por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Aquí ya habla cuando elige a Moisés. Y después de todo ustedes pueden leer en Éxodo, saca al pueblo de Israel de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto. Oiga, allí un calor, si aquí en California llega a las temperaturas entre 40 y 42 grados, yo creo que en el desierto más, pasan los 43 grados. 40 años, no hay aire acondicionado, no había playa. Ya se imaginan, todo, solamente hablando del aislamiento de lo que ellos pudieron soportar. ¿Qué más? Dice así: después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, o sea, Dios invade al pueblo de Canaán, que había pueblos ahí, Dios los destruye. O sea, según las Naciones Unidas, Dios es un invasor, imperialista, amigo de Trump tal vez, que odia, racista de la gente de Canaán. Es un imperialista, ¿no? No respeta los derechos humanos de los indígenas, de los autóctonos, de los pobres, de los desventajados, de aquellos que son oprimidos por el sistema capitalista, oligarca, burguesa de ese tiempo. Dios imperialista, ¿no? Capitalista yanqui, los destruye a los pobres pueblos indígenas de ese tiempo. Esa es la retórica comunista. Y no solamente los destruye, sino que aquí dice que reparte sus tierras en herencia. A todo esto duró como 450 años, sino que los da a un pueblo invasor como los israelitas, racistas, ¿no? Odian a los pueblos pequeños. Este Dios imperialista los destruye a los autóctonos nativos, les quita de sus derechos, de sus tierras que por ley les pertenece. Luego reparte sus tierras contra invasores, imperialistas malos, ¿no? Racistas, xenofóbicos, machistas, patriarcas, ¿no? Y un montón de cosas que dicen ellos. Y se los da a ellos. ¿Qué fea religión es la religión hebrea? Porque a los pobres autóctonos pueblos les quitan, ¿no? El pueblo que por derecho les pertenece. Qué feo. Esa es una injusticia. Tenemos que quejarnos ante la Comisión de Derechos Humanos a ver si pueden hacer algo. ¿Y qué más dice el versículo 18? Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Se dan cuenta? Pablo hablando, ¿no? Y dice, entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme al corazón, que hará toda mi voluntad. Que hará mi voluntad. O sea, escoge a David.
Ahora entienden por qué cuando Jesús estaba aquí en la tierra, la gente decía, Jesús, hijo de David. ¿Se acuerda del ciego cuando estaba pasando y escucha que era Jesús? Dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ya estaba en la psique hebrea que el descendiente, el Mesías, iba a salir del linaje o descendiente de rey David. Y dice así, de la descendencia de este hombre, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel a un Salvador, Jesús. Ahí está. Aquí está, evidencia. Voy a subrayarlo aquí. Aquí está. De la descendencia de este, o sea, de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. A esto se refiere, ¿no?, cuando dice que Pablo estaba hablando acerca del reino de Dios, tratando de persuadir acerca de Jesús, de acuerdo a lo que está en la ley de los profetas. O sea que prácticamente el mensaje de Pablo era toda la ley y toda la historia del pueblo de Israel, incluyendo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David. Esos 5 personajes. Obviamente había otros profetas. Uno de los más famosos y predilectos de los discípulos era el profeta Isaías. Habían otros profetas que más adelante ellos mencionan a Oseas, Jeremías, Miqueas, etcétera, Daniel, por ejemplo. Pero de entre todos el más citado era Isaías. O sea, estamos hablando del Nuevo Antiguo Testamento. Así que hoy, Día del Señor, les recomiendo que por favor lean el Antiguo Testamento. No coman y pasen horas leyendo el Antiguo Testamento, porque eso es el mensaje. ¿Qué más? Entonces dice aquí Pablo, el mismo mensaje que predicó en capítulo 28. Ahora entienden por qué digo, este es el mensaje que Pablo predicó en capítulo 28, cuando el versículo 23 que dice que les estaba enseñando todos los días acerca de eso. Después que Juan predicó de su venida, o sea, el Bautista, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿qué piensan ustedes que yo soy? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las correas, las sandalias de sus pies. 20. Hermanos, hijos del linaje de Abraham. Miren, les dice hermanos. Esto es lo mismo. Este es el mensaje de Pablo. Pablo consideró a los judíos sus hermanos de sangre y del pacto abrámico y mosaico. No estoy predicando algo diferente, hermanos. Por favor, entiendan. Yo soy como ustedes, hermanos míos, del mismo linaje de Abraham, igual que yo también soy. O sea, somos hermanos, ¿no? Lo que es entre ustedes, lo que entre ustedes temen a Dios, a nosotros, nos es enviada la palabra de esta salvación. Miren cómo dice. ¿Cuántos temen a Dios aquí? Muy bien, yo también. Miren, a los que tememos a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Moisés, David, se nos ha enviado palabra de esta salvación. Pues por los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni sus palabras de los profetas, que leen todos los días de reposo, cumplieron esta escritura cuando lo condenaron. Eso fue lo que predicó. Hermanos míos, mire, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo. Yo estudié bajo los pies del gran teólogo, muy conocido y respetado Gamaliel en Jerusalén. Ustedes me conocen. Ustedes son mis hermanos míos, amados. Según los profetas, ellos hablaron de la salvación de Israel. Ustedes lo saben, sí. Bueno, el problema está en que los doctores de la ley, el Sanedrín, condenaron a esta promesa sin reconocerlo y sin tomar en cuenta sus enseñanzas. Qué triste, hermanos. La promesa de Israel se hizo presente en Jesús. Jesús viene. Jesús, siendo el Mesías, lo rechazaron. Aunque escucharon sus palabras, no quisieron reconocerlo. Miren, Él hizo milagros. Él alimentó a los pobres. Ustedes lo vieron, hermanos. ¿Qué más quieren que les diga? Él sanó a los enfermos. Su mensaje no era violento. Enseñaba de Dios. ¿Cómo es posible que ustedes
no lo hayan reconocido al Mesías. Si Él estaba entre nosotros, oh, hermano amigo, tú lees la ley y los profetas todos los sábados, días de reposo, ¿o no es así? Sí. ¿No leen los profetas? Sí. ¿En las sinagogas? Sí. Entonces, ¿no habla de la esperanza de Israel? Sí. Entonces, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué no reconocieron sus santas palabras a Jesús el Mesías, que es lo que está diciendo? Aunque no hallaron a causa, aunque no hallaron causa de dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar, pero qué malos. Pilato le había dicho, yo no encuentro ninguna maldad en este hombre. Lo azotaré y le voy a dejar libre. ¿Y qué dijeron? La multitud, la muchedumbre, totalmente endemoniada, con los líderes de Israel, dijeron, si le dejas libre, no eres amigo del César. En otras palabras, una amenaza, te vamos a acusar del César y tú sabes lo que es tu condenación. Entonces él dijo, oh, no voy a arriesgar mi vida por aunque sea inocente, alguien, pues, que a mi entender no es alguien más. Me voy a lavar las manos porque sigue siendo inocente para mí, allá la sangre de ellos está entre ustedes. Y que dijeron, sí, que su sangre caiga sobre nosotros. O sea, tanto era el odio a Jesús que los líderes judíos trajeron maldición sobre ellos. Y claro, eso no tiene nada que ver con ser antisemita, nada de esas cosas tonteras. Eso tiene que ver con una profecía, porque hasta ahora el pueblo judío en general rechaza que Jesús realmente fue el Mesías. ¿Me entiende? Fue el Mesías. Los más, diríamos, moderados dicen, bueno, fue un gran maestro. Pero el resto dice, no, fue un bastardo, porque su madre, quién sabe quién haya sido su esposo, porque hasta José la quiso dejar en secreto. O sea, esta mujer, y católicos lo llaman bendita, por favor, es lo menos que puede ser. Así, judíos radicales ortodoxos no consideran ni a Jesús ni a María así. ¿Qué más dice el mensaje? Versículo 26, 27. Así se cumplen las palabras de los profetas, cumplieron. Aunque no hallaron causa, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, y los profetas se dan cuenta. Por eso que Pablo dice, de acuerdo a la ley y los profetas. O sea, Pablo utilizaba las profecías del Antiguo Testamento y de la ley para probar Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Y eso fue la contención. No reconocían que Jesús fue el Mesías. Inclusive los gnósticos, los docetistas, ¿no? Con Cerinto, cuando ya a finales del siglo I, cuando se inmiscuyen en las casas de los cristianos y comienzan a decir, Jesús vino, pero no es el Cristo. Y ahí Juan escribe su primera carta. Eran los discípulos de Cerinto, llamados los docetistas, que creían que Jesús existió en carne, pero no fue el Cristo, porque Jesús, la materia es tan mala que el Cristo, el divino, es tan puro que no puede habitar en un cuerpo, así que el Cristo es invisible. Eso lo enseñaba Cerinto. Entonces, era una filosofía gnóstica, específicamente los docetistas, ¿no? Pablo encontró muchos de ellos en sus viajes en Asia, ¿no? A muchos cerintianos, a muchos de los docetistas, gnósticos. Lo común con los judíos estaba en que ambos negaban que Jesús era el Mesías. Los judíos en el aspecto de que no es el cumplimiento y los gnósticos en el sentido de que Cristo es tan puro que no puede habitar en el cuerpo la materia corrupta de Jesús. ¿Se dan cuenta? Eso era lo común que era. Eso era lo que creyó, lo que creó ya sectas entre los judíos. Salieron unas sectas judaizantes, pero que creían en Jesús, y las sectas gnósticas, que también creían en Jesús, pero que el Cristo era diferente. Entonces, a partir de ahí ya comienzan a crecer cantidad de sectas por todo el imperio romano y Asia. Es increíble, pero ya de ahí nace todo eso. Entonces dice aquí el mensaje de Pablo.
Dice en el 26, 29. Cuando habían cumplido, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero mira, dice 30, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Ese es otro mensaje que no aceptaban ni los judíos ni los corintianos. Los docetistas decían, no existe tal resurrección, porque Jesús no es el Cristo. Es más, ni siquiera murió en la cruz. Los judíos decían, sí, murió en la cruz. Pero el que murió en la cruz no es el Mesías. Fue el bastardo, Jesús, el mago, príncipe de los demonios. Y bueno, ya que fue un hombre común y corriente, nunca resucitó. Ese es un cuento inventado por sus discípulos. Es una leyenda, un mito. Él nunca resucitó. Ahora, que lo hayan robado el cuerpo y digan, mira, no está. Oiga, eso no implica evidencia de resurrección, porque en ese tiempo se robaban los cuerpos. Así que es falso. Esta gente está inventando un cuento mitológico y eso perdura hasta ahora. Entonces, Pablo sigue, ¿no? Y por muchos días, Dios lo levantó los muertos. Por muchos días, 31, se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Testigos, no los testigos de Jehová, que son una secta de origen norteamericano, 1840 en adelante, sino más bien los testigos verdaderos, que vienen a ser martureos, de la palabra griega martureos, acerca de Jesús. ¿No? Nosotros, ahí está Pablo, los apóstoles, les anunciamos, estamos dando el querigma, la predicación, las buenas nuevas, que en griego es evangelión, o sea, el evangelio. Evangelio no es palabra española, sino es una transliteración de la palabra evangelio en griego. ¿Se dan cuenta? Español es un lenguaje, no es puro, ¿no? Es un lenguaje, diríamos, ecléctico, que viene con cantidad de influencia árabe, latín y griego en su mayoría. O sea, usted está hablando griego sin que usted sepa. ¿Qué más? Dice, le anunciamos de que la promesa se ha cumplido a los padres. Ahí está. Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo, Hijo mío eres tú, no te he engendrado hoy. En cuanto a lo que le resucitó entre los muertos, para nunca más volver a la corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Les daré las misericordias santas y prometidas a la vida. Mira, ¿se dan cuenta? El Antiguo Testamento. Por tanto, dice también, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está aplicando texto bíblico a la resurrección de Jesús, demostrando desde Escritura el Evangelio de Jesucristo. Desde Escritura. ¿Me entiendes? ¿Qué más? Y dice aquí, por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les he anunciado el perdón de los pecados. Y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, fíjese, por medio de él, todo aquel que cree justificado. Entonces, por este mensaje también le quería matar a Pablo, porque según ellos, Pablo estaba negando la ley de Moisés y estaba violando, blasfemando a los padres, cuando en realidad él acaba de decir que no, que más bien es el cumplimiento de las profecías. Y aquí lo dice, y no entendían, dice, voy a leerlo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, Jesucristo, les he anunciado el perdón de pecados, lo que ellos tenían antes que sacrificar corderitos. Y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley, no está negando la ley de Moisés. Está simplemente diciendo que la ley de Moisés no justificaba, especialmente eso anterior. Dice, por medio de él, todo aquel que cree justificado, la fe. Justificación por la fe. Tenga pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se había hecho los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan. Porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se les escribiera. Prácticamente aquí se le está, Pablo está hablando de la profecía, completamente, ¿no? De Moisés, perdón, de la profecía de Jesús, que es lo que está diciendo
prácticamente Pablo, cuando habla de, en versículo 23. Ese es el mensaje que hablaba cuando dice testificaba del reino de Dios, está hablando eso. Hechos capítulo 13, del 17 en adelante. Persuadirlos acerca por la ley de Moisés y por los profetas. Es lo mismo. Eso es el mensaje de Pablo. Márquenlo. Hechos 13, del 17 en adelante. Pablo está predicando, ese es el mensaje de Pablo. Eso fue el mensaje de Pablo. Testificando por la ley y los profetas de que Jesús es el Hijo de Dios, la resurrección de los muertos, ese es el reino de Dios. ¿Y qué más dice? Dice, algunos eran persuadidos, pero otros no creían. ¿Me entiendes? O sea, claro, el rechazo. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo la última palabra, bien habló el Espíritu Santo. Ahora, Pablo al ver que muchos no creían, entonces menciona una profecía, ¿no?, que está aquí del profeta Isaías, ¿no?, que está, ¿dónde está? Empieza en el versículo 25. En versículo 25 en adelante, es donde Pablo utiliza esa profecía, donde dice, vayan y digan a la gente que escuchen, pero no van a percibir, ellos miran, pero no van a entender, porque sus oídos están totalmente cerrados, sus ojos están cerrados. De otra forma, ellos podrían ver con sus ojos, escuchar con sus oídos y entender con sus corazones, retornar y que sean sanos. Entonces, Pablo aplica esa profecía a Isaías a la actitud de los judíos en su incredulidad. Está aplicando eso. ¿Okay? Él aplica esa profecía de Isaías como cumplimiento de la actitud de los judíos. Y eso es hasta ahora. ¿Okay? Por eso dice el 28, sepan pues, por tanto, que esta salvación, lo mismo que dijo en el capítulo 3, de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ahora, aquí viene justamente aquí nacemos nosotros, porque nosotros somos gentiles. Pablo dice, ellos, el pueblo judío, se ha endurecido. Dios me envía ahora a los gentiles. Voy a predicarles este evangelio de la promesa de los padres y los profetas a los gentiles. Voy a predicarles el evangelio del reino de Dios. Voy a persuadirles a que crean en Jesucristo. Dice, ¿no? Cuando hubo Pablo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, estaban debatiendo. Ya sea que odiaban a Pablo, o otra vez les abrió los ojos, a muchos les puso la curiosidad. Bueno, vamos a leer todo lo que dice este hombre, sí es cierto. Vamos a leer Isaías otra vez. Vamos a leer a ver a Moisés. Vamos a esto, vamos a ver. Muchos curiosos. Es que es muy fuerte en la tradición judía aceptar que Jesús es el Mesías. Si lo es ahora, ya pasaron 20 siglos, en ese entonces lo único que ellos hacían es rechazar el evangelio. No puede ser, decía. Nosotros no hemos matado a nadie. Ahora, dice el 30, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación. Ahora, aquí algo interesante, esto responde parte a lo que hizo después Lucas, ¿no? Porque si Lucas terminó ahí, ¿por qué no escribió? Fíjense, Lucas termina ahí. Pero para que Lucas diga 2 años, eso implica de que Lucas no escribió por 2 años. O sea, obvio. Lucas termina en el capítulo 28. Después que termina, dice, bueno, estuvo 2 años. ¿Cómo sabe que estuvo 2 años? Bueno, él era compañero de Pablo. Entonces, lo que sucede es que después que terminó, creo yo,
Lucas envió esta carta a Teófilo, porque a Teófilo es a quien él escribe. Lea capítulo 1, versículo 1. Entonces, cuando envía la carta, Lucas siguió con Pablo. Entonces, por eso él sabe que estuvo Pablo 2 años. O sea, puede ser que en esos 2 años Lucas ayudó a Pablo. Él no pone que lo hizo, pero puede ser una razón. Puede ser que volvió a otro lugar. Pero la circunstancia era que Pablo necesitaba ayuda. O sea, Pablo era el centro de atención en ese momento. Entonces, Lucas estuvo ocupado por 2 años, ya sea con Pablo, o puede ser que haya muerto también. Pero tal vez no, porque ¿cómo va a escribir siendo muerto? Entonces estuvo 2 años ahí, pero no escribió. Si escribió algo, no dice por qué. Bueno, tampoco dice esto es lo último que terminé. No se despide, como en otras cartas. Por eso que muchos dicen, sí escribió, pero se perdieron. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que Lucas dice que estuvo 2 años Pablo ahí. ¿Cómo supo? Porque él estuvo los 2 años. Y al término de eso envió la carta a Teófilo. Para ese entonces esta carta de los hechos ya se fueron también, hubo copias, escribieron y llegó a nuestras manos. Hay muchas partes, por ejemplo el versículo 29 de Hechos 28 dicen que no está en el original, pero si Lucas hubiera escrito en detalle no hubiera sido 28 capítulos, hubiera sido 50 capítulos, lo cual hubiera sido, ¿no?, más cantidad el libro de los hechos, lo cual nos hubiera ayudado a nosotros mucha historia. Lucas hubiera dicho dónde llegó, qué pasó, quiénes eran, o sea, hubiera hecho más en detalle. No lo hizo. Puede ser muchas razones que no lo hizo. Tal vez su énfasis estuvo solamente Pablo y ya, y lo más importante. Y no era fácil escribir como ahora. ¿Okay? Entonces, aquí termina en donde, según Lucas, Pablo por 2 años siguió escribiendo su carta. Ahora, aquí tengo algo muy importante. Tengo aquí un resumen de lo que pudo haber pasado, lo cual, basado en las circunstancias, es que Pablo, estando en la cárcel ahí, él escribió la carta a los filipenses, escribió la carta a los colosenses, escribió a la carta a los efesios y escribió a Filemón. Dice después, cuando primeramente él fue a su primer juicio, a él se le dejó libre. Años después, él fue arrestado otra vez y se le trajo a otro juicio a Roma. Es en el segundo juicio en Roma donde él es condenado y se le ejecuta cortándole la cabeza. ¿Okay? Ahora, tengo aquí la introducción al libro de los Romanos es un comentario antiguo de la Universidad de Yale, aquí en Estados Unidos. Es antiguo, es muy bueno. Volumen de comentario de la Biblia. Dice esto, muy bueno este libro. Dice así, y lean bien. Escuchen bien, perdón. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. Ok. De acuerdo, dice aquí, al orden cronológico de las cartas, Pablo llega a Roma en el año 59, durante el reinado de, ya saben de quién, de Nerón, la bestia. Nerón es la bestia de Apocalipsis. Y su martirio fue en el año 65, todavía durante el reinado de Nerón. Loco Nerón. ¿No? Fue preso, luego fue liberado y luego regresa. Es en segundo arresto en donde Pablo es decapitado. Durante su estadía en la cárcel, Pablo escribe las siguientes cartas: Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón. ¿Ok? Repito,
Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Cuando sale de la cárcel, antes de ese segundo arresto, escribe primero y segundo de Timoteo y Tito. ¿Ok? Por eso él dice en una carta a Tito, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Fíjese, es triste. Y yo me pongo a pensar y digo, muchos dicen, bueno, porque no había por ejemplo, hoy día, si alguien es arrestado, bueno, un texto está arrestado. Pero en ese tiempo no había textos. Por ejemplo, si le arrestaban hoy a Pablo, pues ¿quién iba? Tal vez, voy a avisar. Pero ¿cómo va a avisar? Tiene que viajar por días. Para el tiempo que llega a Jerusalén, pues tarde y nadie va a estar a su lado. ¿Ok? De los más cercanos, miedo. Pero sea lo que sea, nadie estuvo a su lado. Entonces, es en su segunda, antes de su segundo arresto, que Pablo escribe a primera, segunda de Timoteo y a Tito. Qué triste, ¿no? Que le digan, nadie estuvo a mi lado. Oiga, él siendo apóstol. Él no tuvo seguidores como muchos de heréticos de aquí, tienen cantidad, miles de seguidores, dice, ufaman, ¿no? Dicen de que, se ponen todo arrogantes, tengo muchos seguidores en Facebook o YouTube. Bueno, Pablo no había ni uno que estuvo a su lado. Es algo interesante. Este es como fue el cristianismo, el inicio del cristianismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, prácticamente eso. Hay mucho que hablar, pero voy a dejar ahí. Espero que esto haya ayudado mucho. Y para terminar, ¿qué es lo que pienso de esto? Pienso de que, y mire cómo termina, bien interesante. Dice 31, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Esta es otra razón por la cual mucha gente dice que Lucas termina realmente aquí, porque cierra, diríamos, con un broche de oro el ministerio de Pablo. Predica el reino de Dios y enseña todo lo concerniente al Señor con toda libertad, sin estorbo. Parece que la idea de Lucas era no atacar tampoco al Imperio Romano, porque él pudo haber dicho, bueno, los romanos malos, que lo tienen encerrado. No, lo ponen en algo positivo, libertad, ¿no? Y sin ningún estorbo, predicando a Jesucristo, predicando el reino de Dios. O sea, prácticamente Lucas termina ahí. Tuvo la intención, no es que escribió más y se perdió, bueno, quién sabe, pero ahí, por lo que yo observo, percibo, Lucas termina ahí. Se acabó. No dice fin, porque ese es el fin. No se despide porque es la forma como se despide. Porque la carta va dirigida a Teófilo. Y quería que Teófilo tenga una buena impresión del cristianismo de Pablo y también del Imperio Romano. O sea, él no ataca a nadie. Los malos quedaron los judíos que atacaron a Pablo, que persiguieron a Pablo, que supusieron a Pablo y que querían matarlo. La razón por la cual Pablo fue a Roma. Espero que esto haya ayudado a entender nuestra fe. Es mi fe, cristiano, es la fe de usted. Este es nuestro acta de nacimiento. Cuando quiera saber más, abra usted el libro de Lucas. Léalo, porque ese es el acta de nacimiento. ¿Me entiende? A diferencia de nuestra acta, que es una sola hoja, uno lo sabe. Bueno, el acta de nacimiento de nuestra fe es todo un evento. Y lo tenemos aquí escrito. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, que esto haya sido un momento de mucha ayuda y enseñanza y aprendizaje. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender cómo vivir el cristianismo y de nuestra fe cómo se inicia. Así te pido por este día también por mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes.